Éxodo 20, versículo número 1, donde están los 10 mandamientos, dice esto: y habló Dios todas estas palabras, se las habló al pueblo de Israel y les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, o sea, donde eras esclavo, del país de la esclavitud, dice algunas Biblias. Y entonces Dios pone el primer mandamiento. El primer mandamiento está en el versículo 3, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad que así dice? Y eso fue lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Y entonces enseguida pronuncia el segundo mandamiento, que es muy parecido al primero, pero como que lo ilustra de una manera más clara, y dice: no hagas o no te harás imagen. Y enseguida dice: de ninguna clase, de ninguna semejanza de lo que esté arriba, ¿dónde? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no las honrarás, porque yo soy Dios, o yo soy Jehová tu Dios. Él es fuerte, Él es celoso. ¿Sí lo está leyendo? Dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también hago misericordia a millares a los que me aman y obedecen, o sea, guardan mis. El tema de hoy, el segundo mandamiento de la ley de Dios, se llama el verdadero rostro de Jesús. El verdadero rostro de Dios, para que usted se acuerde. Este tema que voy a ver el día de hoy, lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cuidado, con esa intención de aprender, no con la intención de ofender a nadie, a ninguna religión. Y digo esto porque cuando hablamos acerca de imágenes, a mucha gente pues les puede ofender. Pero el problema es que a veces, si no leemos la Biblia, no vamos a entender de lo que a Dios le agrada o a lo que a Dios no le agrada. ¿Está de acuerdo con eso? Si a alguien todo el tiempo le enseñaron y le dijeron que los tiburones viven en la selva, y lo cree así, ¿verdad? La gente dice: pues en la selva viven los tiburones, ¿verdad? Y nunca los ha visto los tiburones, pero a mí me han enseñado que los tiburones viven en la jungla, en la selva, en los cerros. Y el día que tú llegas y le dices: no, ellos viven en el mar. Ah, caray, hay una confusión ahí. A ver, muéstramelo. Entonces hay que buscar el lugar a ver si están los tiburones, ¿verdad que sí? En el mar. De igual manera, cuando a alguien le dices: pues mira, a Dios no le gusta que tú lo representes en una imagen, como que algo pasa. A mí me pasó. Yo tenía esta creencia y alguien me dice que a Dios no le gusta que lo representemos en una imagen, pues es un golpe para uno, ¿verdad que sí? Es algo fuerte. Pero uno tiene que tener mucho cuidado para hablar estos temas y tienen que ser con mucho respeto. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que ser con mucho respeto. Entonces yo les doy un consejo a ustedes: no hablen a la gente de estos temas golpeadamente. Usted no ofenda a la gente, no les digan: es que ustedes, ¿verdad?, tienen imágenes. No hagan eso, porque acuérdese que de dónde nos sacó Dios. Amén. Uno tiene que tener mucho respeto y mucho cuidado de estos temas. Lo que yo les recomiendo es que nos preparemos para poder explicar estos temas, porque sí se puede hablar estos temas, pero hay que prepararnos para saber responder y poder exponer algo que viene en la palabra de Dios. Amén. Es lo que tenemos que hacer. También el consejo que les doy es que usted hable del amor de Dios, hable del perdón de Dios, hable del plan de salvación que Dios tiene, hable de todo, de la oración, de la lectura, y deje que la gente le pregunte de estos temas. Usted no ande hablando de imágenes y esto hasta que no estemos, ¿qué?, preparados para poder explicar, porque casi siempre lo primero que hacemos es, ¿qué?,
ofender, porque ahora nos abrieron los ojos y vemos que esto es diferente y queremos que todo México se entere, ¿verdad? Que todo el mundo se entere, ¿verdad? Y andamos publicándolo donde quiera. Entonces tenemos que prepararnos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? El segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no hagas imágenes, no tengas imágenes. Cuando yo era pequeño, yo me sabía los 10 mandamientos de la ley de Dios de memoria. Me los enseñaron a mí con todo el corazón. No sé quién se los sabría de memoria también, levante su mano, de chiquitos. Nunca los leímos, pero sí nos los sabíamos de memoria, oralmente, ¿verdad que sí? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros pertenecen al honor de Dios y los otros 7 no se lo saben, ya ven, al provecho del prójimo. Así era. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás en nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, ok, hasta ahí me sabía yo. Pero resulta que cuando los lees en la Biblia no son iguales, y eso es lo que ocasiona un shock. O un choque en nuestra mente y en nuestro corazón, porque están totalmente cambiados. El primero dice, no tengas otro Dios, no tengas a la Santa Muerte, al Buda, no tengas ahí algo a quien pedirle. Y el segundo mandamiento, resulta que ahora no es correcto tener una imagen. Entonces lo que vemos aquí en el segundo mandamiento, fíjese lo que aprendemos, 6 cosas. Número 1, no fabriques o no compres, porque dice en el versículo número 3, no tendrás dioses ajenos. En el 4, versículo 4, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba. ¿En dónde? No tendrás, no harás. O sea, no puedes fabricarlos para venderlos y no puedes comprarlos como para tenerlos en casa. Y dice muy claro, nada de lo que esté arriba en el cielo, nada de lo que esté abajo en la tierra, nada de lo que esté debajo de las aguas de la tierra. Y dice ahí claramente, ¿verdad?, que no podemos inclinarnos, arrodillarnos, no podemos. Ahora, una cosa es tener fotografías de tu mamá, de tu papá, de algún hermano. Eso no es malo, tener esas imágenes en casa, porque son nuestros parientes, ¿están de acuerdo? El problema es que si tú te le hincas ahí a tu papá o a tu mamá, entonces ya estás adorando, ya estás venerando, ya estás yendo más allá. ¿Está de acuerdo con eso? Pero la Biblia dice, no te inclines ante esos dioses. Y también dice que Él es celoso. ¿Sí lo leyó? Que dice que Él es celoso. Los celos no son malos. Si tu esposa es celosa porque te descubrió un mensajito ahí de una amiga en el celular, tiene toda la razón de estar celosa. No le vayas a decir, ay, eres bien celosa. Claro que tiene toda la razón de ser celosa. No es malo ser celoso si hay fundamentos. ¿Sí me explico? Si tu esposa va a ir a la tienda, esposa, te acompaño. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir? Porque tengo celos. Va a haber un viejo ahí que te diga algo, ¿verdad? Pero cuando hay celos infundados, que nada hiciste, no pasó nada, y ahí está duro y duro, ¿y qué? ¿Y por qué te bañaste? ¿Y por qué te perfumaste? ¿A dónde vas a ir? ¿Y qué? ¿Por qué esto? Pues tengo que ir al trabajo. Tengo que bañarme porque ya tengo un mes que no me baño, por eso. Entonces, por eso, ¿no? Pero Dios es celoso, a Él no le gusta que lo andemos comparando o que andemos compartiendo el amor con otros dioses. Dice la Biblia en esta porción, ¿verdad? Dice que Él trae castigo sobre nuestras vidas, sobre hijos, nietos y bisnietos. Y está hablando por no obedecer este mandato. Pueblos enteros que adoran imágenes caen en maldición. Se nota, no hay bendición en los pueblos, no hay un cambio. Se maneja la droga, se maneja el alcoholismo, la prostitución, porque no es la manera en que Dios lo ha ordenado. Y dice aquí que Dios trae castigo, pero también trae misericordia a aquel que se arrepiente, aquel que observa y guarda los mandamientos. Aquel que dice, no me había dado cuenta, este mandamiento no lo conocía, me lo cambiaron. El segundo mandamiento, si usted se da cuenta, los mandamientos tradicionales, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás. Está cambiado. El tercero, santificarás.
ese ni existe, pero los tenemos cruzados ahí. Entonces, así de entrada podemos entender que no son los mismos. Los originales están ¿dónde? Aquí en la Biblia. Vuelvo a repetirles, con todo respeto lo estoy hablando y lo estoy diciendo. Cualquier cosa diferente, usted hágamelo saber. Hay una gran diferencia. Ustedes van a escuchar hablar acerca de idolatría, imágenes. ¿Será lo mismo? Pues sí. La palabra ídolo tiene que ver con un bulto, ¿verdad? Hecho de bulto, yeso, madera. Bulto es un ídolo. Imagen es la pintura, lo que está pintado. Entonces Dios está en contra de la idolatría y de las imágenes cuando lo queremos representar en esta situación. Es bien importante entenderlo. Las palabras de Jesús son muy importantes. Son las que dan vida, son las que nos cambian. ¿Por qué Dios prohíbe las imágenes? ¿Por qué Dios no quiere que tengamos imágenes y que lo representemos? Acuérdense que este pueblo que estamos hablando está en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Están esperando que baje ¿quién? Moisés. Y Moisés trae los 10 mandamientos. Que por cierto, cuando baja, lo primero que ve en el pueblo que estaba haciendo, ¿qué cree que estaba haciendo? Adorando un ídolo. Era un becerro, lo habían hecho de un becerro, dice que ¿de qué? ¿Hecho de qué? De oro. Y Moisés se enojó tanto que rompió las tablas, dos piedras así grandotas, las rompió, tras como karateca, las rompió, y Dios se enojó y dijo, ahora para que se te quite tú las vas a hacer. Y Moisés las tuvo que hacer ahí con el cincel y se tardó más tiempo, ¿verdad? Pero el pueblo está ahí. ¿De dónde fue sacado ese pueblo? De Egipto. Dios los sacó de la esclavitud, ahora los tiene en el monte y les dice, te voy a dar mis leyes, te voy a bendecir, te voy a llevar a un pueblo donde serás libre, donde tú tendrás las bendiciones. Pero Dios que todo lo sabe, dice, en ese pueblo o en esa región, en esa parte geográficamente hablando, hay más pueblos por ahí a los alrededores. Y esos pueblos no me conocen. Y no quiero que tú seas como ellos. Yo quiero que tú seas diferente, un pueblo santo que me adore a mí, que no adores los dioses de ellos. Vas a ir a un lugar donde ellos adoran otros dioses. Por eso en Deuteronomio 18:9, fíjese lo que dice, por favor, busque Deuteronomio 18:9. Estamos hablando por qué Dios prohíbe las imágenes. Estamos hablando cuál es el rostro de Dios, cuál es la verdadera imagen de Cristo. ¿A quién se parecía Cristo? ¿A mí? ¿A usted? ¿A quién se parecía Cristo? ¿Tenía barba? ¿Ojos azules? ¿Tenía barba media rojiza, media negra? ¿Pelo largo, pelo corto? ¿Era de estatura de 1,80, 1,90, 1,40, 1,60, no sé? Es lo que vamos a ver. Póngase abusado, amén. ¿Está contento? ¿Está tranquilo? ¿Todo bien? ¿Está poniendo atención? ¿Cristo está entre nosotros? Denle un aplauso a Cristo, entonces. Fíjese lo que dice Deuteronomio 18:9. Ponga mucha atención a estas palabras. Le dice al pueblo, le dice Moisés al pueblo, mira, cuando tú entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, ¿lo está leyendo? Dice, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Estoy leyendo la versión, nueva versión internacional, para que lo entiendan. Dices, abominaciones de esas naciones. Versículo 10, ¿lo tiene? Fíjese, ¿cuáles eran esas abominaciones? Dice en el 10, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija. ¿En dónde? En los pueblos sacrificaban a sus niños a un dios llamado Moloch, cuerpo de hombre, cabeza de becerro.
era su dios, dios de las moscas, Moloch o Moloch, como lo quiera decir. Sacrificaban al primogénito, se lo aventaban en las manos de ese dios ardiendo en lumbre. Y dice Dios, tú no vayas a hacer eso, te encargo mucho. Ellos tienen un dios llamado Moloch, no lo hagas, dice. Y últimamente así se usa, ¿verdad? Pasan a los niños arriba del brasero y les hacen así como con una barridita. Pues es parecido a eso, ¿verdad? Y lo dice aquí, ni practiques adivinación. ¿Lo está leyendo o no? ¿Brujería o qué? ¿Tú quieres conseguir a un novio? No andes yendo ahí que para hacerle un amarre o que hacerle un encantamiento. Nada de eso. No vayas con los brujos. En el 11, ni hacer conjuros. No andes haciendo pactos, conjuros. Servir de medium, o sea, espiritista, o consultar a quién. Ay, es que quiero hablar con mi abuelito, que es que no quedé en paz ahora que se murió. A ver, alguien que nos diga, que lo traiga del más allá, un medium, ¿verdad? Y entonces se pone. Y el espíritu del abuelito se presenta y empieza a hablar. ¿Ese es un qué? Medium. Y no es el abuelito el que se presenta, es el diablo el que se presenta. Porque los muertos no pueden regresar del más allá. Acá dice la Biblia en Lucas 16 que no pueden regresar. Amén. Y dice aquí en el 12, cualquiera que practique estas costumbres, ¿verdad? Se hará abominable a Dios, al Señor. Y por causa de ellos el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. 14. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. ¿Cómo ve? Si usted iba a las barridas, huevo con pirul, a la lectura de las cartas del zodiaco, aguas, no lo haga. Son costumbres abominables ante los ojos de Dios. ¿Por qué Dios no permite las imágenes? Porque todos esos pueblos usaban imágenes de sus dioses. Los egipcios, los filisteos, amorreos, caldeos, babilonios, cananitas, fenicios, jebuseos, eran pueblos que habitaban ahí. Todos tenían dioses, imágenes e ídolos. Y todos, la mayoría, el común denominador era cuerpo de un humano, pero con la cabeza de un animal, cabeza de perro, o sea, de un chacal. Otros con cabeza de pescado, de rana, de toro, de diferentes animales. Y esos eran sus dioses. Y Dios dice, es que yo no soy adorado de esa manera. Ten cuidado, tú no lo hagas. A ti no te lo permito. Y entonces podríamos sacar de aquí algunas lecciones, algunas palabras. Porque a Dios nadie lo ha visto. Por eso no podemos adorar a Dios mediante una. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo te lo imaginas a Dios Padre? Estamos hablando ahorita de Dios Padre. Ahorita vamos a hablar de Jesucristo, Dios Hijo. ¿Cómo te lo imaginas? Joven, ¿de qué edad? 30, 40, barba larga, sin barba, alto, fuerte, delgado. No podemos imaginarlo. Algún día estaremos cara a cara y lo vamos a conocer tal cual es. Algún día eso se va a dar, pero por lo pronto no, lo que nos conformamos es que vamos a estar ahí. Gloria a Dios que vamos a estar ahí. No importa en el último lugar, pero que ahí estemos. Nadie ha visto a Dios. Un día Moisés quería ver el rostro de Dios y dijo, no, es que si me ves, Moisésito, ¿qué crees que te va a pasar? Te vas a morir. O sea, dijo Moisés, no, pues mejor no. Nomás le vio la espalda. No sé si se acuerda de eso. Dice que puso su mano así, Dios, con una manota grandota. Y Moisés medio volteó así y le vio la pura espalda. No, es gigante, Dios. Eso está en la Biblia. No cree que lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos? Porque lo minimizamos. No podemos tener imágenes de Dios Padre, porque todo lo que hagamos lo podemos reducir, lo podemos minimizar, podemos dejarlo y reducirlo en algo ridículo. ¿Me estoy explicando? No tenemos la capacidad para entender esto. Imagínate que a ti te diga tu familia,
es diciembre y te dicen, vamos a ir con la familia fulana de tal a celebrar una buena cena, pero tú no vas a ir, aquí te quedas, nos vamos a llevar esta imagen por ti, este muñeco nos lo vamos a llevar por ti, pero es que yo quiero ir, no, pues como si fueras tú, ¿para qué vas? Pero ese yo no soy, está muy raro, tiene ojos más chicos, más grandes, no soy yo así, no, pero así queremos. Y entonces la persona dice, no, es que no es así. Así sucede con Dios, cuando queremos representarlo, dice Dios que yo no soy, esa es una, perdón, agüita, piratería, o sea, eso es piratería. Estoy tan emocionado que se me vino la saliva. Perdón. O sea, aquí el punto es, no soy ese. Me están imitando, yo no soy ese. Porque no quiere Dios, porque a Él no le place. Él es el que pone las reglas de cómo adorarlo, de cómo glorificarlo. Él es el que dice cómo, no nosotros. Porque la gente puede decir, es que esta es mi forma, esta es mi manera, respétenme. Y dice, está bien, yo te respeto, pero la Biblia dice diferente. Puede haber manipulación. Con las imágenes puede haber manipulación. Te pueden decir, con esto no se acercan los demonios. Pero sí se acercan. Ahorita lo voy a explicar. Puede haber engaño económico para hacer dinero. Y porque también va acompañado con la brujería y la hechicería. Entonces Dios dice, no es así. No me has visto, tú no me conoces el rostro. Solamente hasta que tú mueras me vas a poder ver y vas a contemplar mi grandeza y mi poder. Amén. Oiga, pastor, y si pasamos un poquito más allá, Jesucristo vino hace más de 2000 años, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. No, ¿es diferente o no? Jesucristo vino en hombre, en persona, y Él tenía un rostro, Él tenía una imagen, ¿o no es así? Por cierto, se dice que cuando Jesús iba con la cruz, una mujer le sale al encuentro y le limpia el rostro, ¿se acuerda de eso? Y el rostro queda impreso, grabado en la toalla. Esa mujer se llamaba Verónica. Me da tristeza decirle, pero se lo tengo que decir, no existe la Verónica en la Biblia, no viene, no aparece, es un invento, no viene Verónica. Si usted se llama Verónica y dice, yo le iba a Santa Verónica, no viene Verónica, porque es un invento. Si usted lo busca en la Biblia y encuentra a Verónica en la Biblia, y que le limpie el rostro a Jesús, yo le doy 100,000 pesos a usted. Y si usted no lo encuentra, usted me los da a mí. Entonces, ¿cómo se le hace? Jesús, ¿cómo era? Porque Él sí vino. Si yo te pregunto, ¿cómo eran los tatarabuelos de tus tatarabuelos? ¿Cómo era la mamá de tu tatarabuela? ¿Tú qué dirías? No, pues quién sabe. Seguramente tenía un rostro, seguramente haber sido un español, una española, no lo sé, porque venimos de ahí, ¿verdad que sí? El mestizaje y todo esto. Pero no sabes exactamente cómo es. Tal vez no había fotografías en ese tiempo. ¿En los tiempos de Jesús había fotografías? No había fotografías. Jesús no vino a traer una imagen, Él vino a traer palabras poderosas. Amén. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender mucho acerca de Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos de Jesús acerca de su físico? ¿Qué es lo que sí sabemos y lo que no sabemos? Por ejemplo, la estatura no sabemos. La Biblia no dice cuánto medía. No lo dice la Biblia. El color de los ojos tampoco viene en la Biblia. Quiero decirles que tampoco viene la estatura, el color de los ojos, o no describe tampoco de Pablo, de Pedro, de la Virgen María. No vienen esos rasgos. ¿Sí me explico? ¿Usted cómo se imagina al apóstol Pedro? ¿Cómo lo ponen en las películas a Pedro? Gordo, ya barba china así y pelo chino, ya como de unos 50 y algo de años, 60. El apóstol Juan joven, pero en una película de una manera y en otra película de otra manera. Bueno, Jesucristo no se sabe el color de los ojos, tampoco el color de la piel. Si era medio
moreno, medio güero, medio apiñonado, no se sabe, no hay un registro de eso. Tampoco el pelo o el color, si era rizado, si era rojizo, no se sabe. A lo mejor usted tiene un libro donde ahí lo describen, pero no es bíblico lo que están describiendo. La Biblia sí habla, la Biblia sí registra acerca de un judío, que él era de Judea, era judío, ahí nació en Judea, en Belén de Judea, de aquellos antiguos semitas de la tribu de Sem. Esos sí aparecen en la Biblia. También que era de cabello corto. La Biblia dice que era de cabello corto. No me digas, yo que me lo quería dejar crecer como Cristo. Mucha gente piensa que Cristo tenía el cabello largo, pero nada que ver con eso. La Biblia dice que para honrar a Dios el varón tiene que traer el pelo corto. Eso lo dice 1 Corintios 11:14, si lo quiere apuntar y después lo ve. Jesús cumplió la ley, Jesús cumplió la Biblia, no traía el pelo largo. Es que él era nazareno. Era de Nazaret, nazareno. Pero nazoreo es diferente, nazoreo a nazareno. Por ejemplo, el hombre fuerte Sansón, él no le cortaron el pelo porque él era nazoreo, que era un voto que se hacía con Dios de no cortar el pelo por lo de la fuerza que tenía. Pero Jesús no era nazoreo, Jesús era nazareno. Y entonces él no tenía el pelo largo. También Jesús tenía barba, porque es una tradición judía tener barba. ¿Ha visto los judíos cómo tienen la barba? Y aquí se dejan unos chonguitos aquí así. Es una tradición para los adultos dejarse crecer la barba. Y aparte hay una profecía en Isaías, se las voy a ir nomás dando para que lo apunten, Isaías 55, donde dice que le jalaban la barba a Jesús cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban crucificando, le arrancaban la barba, lo jaloneaban. Eso dice, eso viene. Entonces sabemos que tenía ¿qué? Barba, que tenía pelo corto. Sí existían las tijeras, aunque usted no lo crea. Se arreglaban, se bañaban también, porque a veces lo dibujan como muy sucio a Jesús. No, sí se bañaba, no cree que por eso usted no se va a bañar, ¿verdad? Hay algunos libros que le llaman libros apócrifos, que hablan acerca de Jesús, totalmente diferente a la Biblia, apócrifos, errados, escondidos, que no entran en el canon. Canon es reglamento, las reglas, como lo pide la Biblia. Y esos libros, ¿verdad?, son apócrifos. Por ejemplo, dicen que Jesús era esposo, amante, novio de María Magdalena, que tuvieron una hija los dos. Y esa hija, que es sangre de Jesús, es el cáliz, es a lo que se refiere el cáliz de Jesús, la sangre de Jesús. Imagínense nada más, errados totalmente. Jesús no vino a casarse, Jesús no vino a hacer una familia, Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Amén. Entonces esos libros hablan mal de Jesucristo. Libros apócrifos que hablan de un niño Jesús que era malo, que hacía pajaritos de barro y luego les soplaba a los pajaritos y se iban volando. La Biblia habla de un Jesús, de una niñez normal, de una niñez donde estudiaba, donde era respetuoso de sus padres. Bueno, en una ocasión sí los hizo sufrir cuando se les perdió, ¿verdad? Se les escondió un ratillo, pero nada más hasta ahí, y le dieron una regañada, por cierto. Pero son libros, ¿no? Que hablan de eso, que no resucitó. Hay libros que dicen que Jesús sí fue golpeado, sí lo crucificaron, pero no murió. Se desmayó en la cruz nada más, no murió. Entonces lo bajaron y estaba todo desmayado, lo metieron en la tumba y de ahí él quitó la piedra y se salió. Joven, no murió, no resucitó. Antibíblico totalmente. La Biblia dice que él murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Si Jesús estaba tan débil, ¿cómo iba a quitar una piedra que solamente entre 4 soldados romanos la podían quitar? O sea, y que murió en Cachemira, que es un lugar de la India, junto con su mamá María. Hay tantas historias apócrifas, pero vamos a ver un poquito más al fondo. Vamos a ver acerca de las imágenes, lo que la gente de alguna manera lo representa, porque hay pinturas
Vamos a apagar esa luz, por favor. Hay pinturas, hay lienzos. Por ejemplo, este lo pintó Leonardo da Vinci, un italiano. Lo pintó, él se lo imaginó así. Y entonces lo dibujó de esta manera. Un pelo largo, afligido, y ahí está. Y luego después vino otro italiano, Miguel Ángel, que lo dibujó de esta otra manera. Él se lo imaginó, imaginó. ¿Se parece al primero? Dígamelo. ¿Verdad que no se parece? Después de esto vienen algunas películas y viene 1945, Enrique Rambal. Él interpretó a Jesucristo, la cara de afligido, un Cristo sufriente, un Cristo como que no se alegraba. En verdad os digo que hoy me van a entregar. ¿Verdad que sí? Porque así se lo imaginan y entonces buscan a un personaje que a mí me gusta pero después viene otro artista, Robert Powell, él interpreta a Jesús. ¿Se parece al otro? Ojo azul, medio verde agua, más afilado, más europeo. Se lo imaginaron así. Y después viene otro. Ese sí lo conocen, ¿verdad? Es el último de Jim Caviezel. Es el de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Porque la gente nos lo podemos imaginar de mil maneras, pero por realmente... Y luego hay otro. Este es el Cristo de Iztapalapa. Imagínense nada más. O sea, ¿sí me explico? A ver, búscate uno que se parezca. Pues pues tiene barba y tiene pelo. Cristo de Iztapalapa. ¿Ah? Pero déjenme decirles realmente, ¿por qué viene un Cristo guapo, un Cristo ojo azul, refilado, fuerte, alto? Porque la gente lo acepta. La gente quiere un Cristo así. La gente se va por la vista y no por el corazón. Porque hay otro Cristo, fíjense lo que viene enseguida. Este se parece en un 95% a Cristo de la Biblia. Escuchen bien lo que le digo. Por eso el tema se llama la verdadera imagen de Cristo. Este se parece en un 95% al Cristo de la Biblia. Y yo le aseguro que si alguien fabrica una imagen de esta y se pone a venderla aquí en el atrio o aquí afuera, nadie se la compra. Porque se parece a usted. Y yo le voy a demostrar que sí se parece a Jesucristo, el de la Biblia. Se lo voy a demostrar ahorita, porque no se trata de lo que yo piense. ¿Sí me explico? O sea, gente muy estudiosa, un tal Richard Knipp, un antropólogo, historiador, un hombre preparado, junto con más personas, investigaron, buscaron restos, cráneos, cuerpos de hace más de 2000 años, de los tiempos de Jesús. Los estudiaron, los analizaron durante años y checaron que lo más alto que había en esos lugares era 1.60, el más alto. Y estuvieron viendo las facciones para nada se parecía al Cristo que hemos visto todo el tiempo. En una ocasión, cuando Judas vende a Jesucristo, ¿se acuerda que va al monte de los olivos y está ahí Jesús? Y hay un montón de gente ahí. Le dicen, ¿quién es Jesús? ¿Por qué cree que preguntan quién es Jesús? Porque se parece a todos. No dijo Judas, pues el grandote de ojo azul. No dijo el de pelo rizado, el más guapo de todos. No dijo. Lo tuvo que señalar y dijo, ese que va ahí, es ese mero. O ellos mismos dijeron, ¿quién es Jesús Nazareno? Y ahí lo tenían enfrente, yo soy. Y estaba enfrente Jesús, porque se parecía a cualquiera. Si Jesús hubiera nacido en África, se hubiera parecido a un africano. ¿Sí o no es así? De esos rasgos, de esos lugares, porque así es. Pero nadie adoraría, nadie aceptaría un Cristo como este. Nadie. Hay un pequeño video, dura 1 minuto. Ponga mucha atención a lo que viene. Ponga mucha atención. Venga. Eso dices tú, eso digo yo. Pero ¿qué dice la Biblia?
cómo era Jesús. Isaías 53:1, vamos a ver cómo realmente se parecía más a este hombre que a los otros que acabamos de ver. O sea, es increíble cómo la ciencia y la Biblia van de la mano. Muchas cosas que los arqueólogos, antropólogos, la ciencia va descubriendo, todo ya viene registrado ¿dónde? En la Biblia. Y entonces dice Isaías 53:1, hablando acerca de Jesús antes de que naciera, 600 años antes de que Jesús naciera. Esta es una profecía de que Jesús iba a crecer, iba él a morir por nuestros pecados, y explica de esta manera el profeta Isaías. ¿Lo tiene? Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. ¿Lo está leyendo? No había en él belleza o parecer, dice alguna Biblia, ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no le estimamos. Hasta ahí. Pero no sé si alcanzó a leer que no era guapo. No está diciendo que era feo. Está diciendo simplemente que no había parecer en él. Lo dice en el versículo número 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Dice en esta versión, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? Que no es así como lo hemos visto. Tampoco estoy diciendo que sea pero se parece más a que a alguien que esté más guapo. ¿O no es así? Entonces, claro que hay detrás de todo esto, pues solamente son imaginaciones. Dios no se equivoca, por eso Él dice, no me puedes representar, no me puedes dibujar, no me adores así. ¿Pero por qué, Señor? Dímelo. Vamos a ir a la Biblia todavía más profundo. Dice la Biblia, le voy a dar, es que hay muchos textos, hay, no sé, unos 100 y no los podemos ver todos hoy. Pero para los que están apuntando o los que van a escuchar el mensaje, en una ocasión Jesucristo llega a un pozo a tomar agua, está sediento y se encuentra ahí, llega una mujer, se encuentran ahí, la mujer, no sabemos cómo se llamaba, pero le conocen como la samaritana y empiezan a platicar ellos dos ahí. Al final de cuentas Jesús le dice, mujer, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, lo que no conocen. Eso le dice Jesús a la mujer, ustedes adoran lo que sean. Si les ponen esto, lo adoran. Si le ponen esto, también lo adoran. Creen en Él. Eso lo dice en Juan 4:23. Y luego le dice Jesús, mujer, la manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. No le dice mediante imágenes y mediante ídolos. No lo dice. En otra ocasión, el apóstol Mateo dice él, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. No dice donde haya una imagen o donde haya un ídolo, no dice donde estén 2 o 3 reunidos, Él ahí está. Como ahorita estamos más de 2 y 3. Entonces yo creo, por lo que dice la Biblia, que Dios está aquí en su presencia. Él escucha, Él ve, Él sabe. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Juan en espíritu y en verdad? ¿Qué fue lo que dijo Mateo donde estén 2 o 3? ¿Qué fue lo que dice Pedro? A ver, apóstol Pedro, ¿tú qué te dijo Jesús? ¿Lo podemos nosotros adorar en imágenes? Representarlo. Entonces dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:8, esa sí la vamos a ver, porque estamos viendo, ¿qué dijo Juan? En espíritu y en verdad. ¿Qué dijo Mateo? Donde estén 2 o 3, ahí se manifiesta Él. ¿Qué dice Pedro? Aquí lo vamos a ver en una de sus cartas, primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Cuando lo tenga me dice.
Dice el apóstol San Pedro, el que anduvo con Jesús, al que le enseñó 3 años y medio la doctrina, le tuvo que haber dicho: sí, Pedro, mira, tú puedes tener una imagen mía, nomás no te le hinques, no la adores, tenla como una representación. No, le dice aquí claramente en Pedro 1:8, ustedes, dice Pedro, ustedes lo aman a pesar de no haberlo. ¿Cómo ve? ¿Cuántos de los que están aquí aman a Jesús a pesar de que nunca lo vimos? ¿Por qué lo ama? Porque dio su sangre en la cruz, por eso es suficiente. Algún día lo veremos cara a cara tal cual es, pero por lo pronto lo amamos aunque no lo hayamos visto. Aquí lo dice, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora. ¿Sí dice así? Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Es por fe. Entonces, apóstol Juan, tú dices que en espíritu y en verdad. Mateo 2 o 3. Pedro, tú dices que aunque no lo veamos, creemos en Él, lo adoramos y lo seguimos. Pablo, a ver, Pablo, ven Pablo, ¿tú qué dices? ¿Qué has escrito? Y dice Pablo en 2 de Corintios 5, 6. Busque 2 de Corintios 5, 6. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos aquí en este mundo, o sea, en el cuerpo, ¿sí lo entiende o no lo entiende? Dice, estamos ausentes del Señor. Y luego en el versículo 7, entre paréntesis, dice, porque por fe andamos, no andamos por la vista. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Jesucristo a Tomás? ¿Qué le dijo? Bienaventurados, Tomás, los que sin ver crean. ¿Se da cuenta lo hermoso que es? La fe es esa, aunque no lo vemos, creemos en Él, porque si vemos, entonces ya no es fe. Si vemos, ya no es fe. La fe es, aunque no veamos, creemos en el Señor. Amén. Entonces aquí dice en el 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La mayoría de las religiones, si no es que todas se distinguen por adorar imágenes, todas se distinguen por venerar, por adorar, y Dios dice en la Biblia, no lo hagas. Y uno sigue diciendo, pero ¿por qué, Señor? Pues le vamos a preguntar ahora a Lucas, ya le preguntamos a Juan, dice en espíritu y en verdad, ya le preguntamos a Mateo y dice, donde estén 2 o 3, ya le preguntamos a Pedro y dice, aunque no lo vean, ustedes lo adoran. Le preguntamos a quién, a Pablo, y dice, andamos ¿qué? Por fe, no por vista. A ver, Lucas, ¿tú qué dices, Lucas? ¿Qué pasa? Y entonces vamos a buscar lo que dice Hechos 19, porque el libro de los Hechos lo escribió el apóstol Lucas, Escribió el libro de Lucas, obviamente, pero después la segunda fue Hechos de los Apóstoles. Hechos 19, 23. Esto que vamos a leer es la historia de los apóstoles. Ellos andaban predicando, ya cuando Jesús se fue, andaban llevando el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Alguien se lo sabe? Que Jesús murió en una cruz y dio su vida por los pecadores, que hay salvación, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en la cruz. Ese es el mensaje que proclamaban. Romanos 10:9 lo dice claramente, y este es el mensaje que proclamamos, que si crees, ¿verdad? Y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Dice Pablo, este es el mensaje que predicamos. Eso andaban donde quiera. ¿Crees que Jesús murió por ti y resucitó? Sí creo, eres salvo. Vente, síguenos. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó? Sí creo, eres salvo. Ese era el mensaje que llevaban. No había otro. Ese es el mensaje, porque no existe otro. Después ya se iban a la iglesia y aprendían la doctrina, otras cosas, pero el mensaje de salvación era ese, que Jesús murió y resucitó. Entonces, cuando Pablo y Lucas, Bernabé, Silas, misioneros, apóstoles, llegaron al pueblo de Éfeso, a la ciudad, de Éfeso. Imagínese usted, llega Pablo aquí a Santa María del Río, imaginemos que es Éfeso, y llega Pablo con ellos así, híjole, este pueblo está tirado a la idolatría, aquí hay mucha chamba. Y Pablo comienza a decirle a la gente, poco a poco, con mucha sabiduría, oyes, estas imagencitas que haces de tu diosa Diana, Artemisa,
no es Dios. Tú lo hiciste con tus manos. ¿Por qué dices? Es que no se mueve, tiene ojos, no ve, oídos, no oye, manos, no palpa, pies, no camina. Unos le creían y otros no. Pero había en el pueblo de Éfeso un tal Demetrio. Él era el mero jefazo de la pólvora, era el jefazo el que gobernaba ahí las costumbres estas de Diana. Y entonces él era el que le pagaba a los artífices y a los del negocio. Pues mucha gente dejó de creer en las imágenes, en los templencillos de Diana, de los efesios. Era una diosa, Diana. Y la gente se empezó a apartar, ya no compraba imágenes, ya no compraba ídolos. Y entonces se les vino abajo el negocio. Y se enojó tanto Demetrio que juntó a todos los trabajadores. Y fíjese lo que dice la historia. Se lo cuento así para que se le entienda. Hubo por aquel tiempo un problemón, un disturbio, no pequeño. O sea, hubo un disturbio ¿qué? Grande. No, dice un disturbio no pequeño. ¿Y cuál fue el problema? Acerca del, cuando dice del camino, los primeros cristianos no se llamaban cristianos, Lo que cristianos, miren, los cristianos eran los del camino, así le conocían. ¿Y es que son que los del camino? Porque predican un tal camino, que la verdad y que la vida son los del camino. Ya después en Antioquía les pusieron por primera vez cristianos. Ni ellos mismos se ponían cristianos. Después les llamaron como burla, los cristianos. Y ellos dijeron, pues oye bien, lo vamos a agarrar. Y lo agarraron, se pusieron cristianos. Y no les daba coraje, les daba alegría. No que a usted le dicen, que eres cristianito. Y tú, cálmate, te meto unos trancazos, No se enoje, usted no se enoje. Agarre piedras. Ok, dice en el 24, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos, o sea, figuritas de una tal Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales los reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo, fíjense la reunión que tuvo Demetrio, varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ustedes ya vieron y oyeron que este Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda Asia. Fíjense dónde andaba Pablo, en casi toda Asia. Dice, Pablo ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses de chica, no son dioses los que se hacen con las. O sea que Pablo, ¿qué les decía? Ese no es un dios. ¿Quién lo hizo? Pues mi tío. Pues lo hizo con sus manos, ¿o no? Sí, ese no es un Dios. Pero ¿cómo? Los mandamientos de la ley de Dios dicen, no harás imágenes. ¿A poco eso dice? Mira, chécalo. Caray, pues a mí mi abuelita me los enseñó diferente. Pues no son así. Y mucha gente creía. Y mucha gente por el interés de la lana dice, no. Yo aquí en Santa María he tenido gente que vende, ¿verdad? Y que prefiere no seguir el evangelio. Y digo, bueno, ni modo. Pero es un interés. Y lo dice aquí, en el 27, ¿lo está leyendo? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella, ponga atención, de aquella a quien venera, palabra venera, ¿sí o no? Toda Asia. ¿Y quién más? En esos tiempos ya había una diosa que el mundo entero adoraba. Después salieron otras diosas y otras diosas, ¿verdad? Y quién sabe si hasta la fecha haya, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero aquí desde entonces Pablo ya decía, es que no hay diosas, no hay reinas, solamente hay un rey y un señor. Su nombre, Jesucristo de Nazaret, al quien el mundo entero le damos gloria. 28, cuando oyeron estas cosas del tal Pablo, ¿se llenaron de qué? Oiga, nada más. Se enojaron. Y así hay gente que se molesta, pero pues uno explica lo que dice la Biblia. Dice, y gritaron diciendo,
O sea, diciendo, grande es diosa de los efesios. O sea, se enojaban y gritaban. Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de ¿quién? Los arrastraron y les dieron una recia, los metieron en la cárcel. Y es cuando más adelante estaban cantando y adorando a Dios y que hubo un terremoto y Dios los sacó, ¿se acuerda? Yo les recomiendo algo, lea todo el libro de los Hechos, está apasionante el libro de los Hechos, se va a enterar de muchas cosas hermosas, ¿verdad? O si le cuesta trabajo leer, hay una película que se llama El libro de los Hechos de los Apóstoles, dura 3 horas. Buenísima película, se la recomiendo. Entonces, ¿qué dijo Lucas? Lucas dice, mira, Dios no quiere imágenes, no quiere ídolos, porque hay negocio detrás de todo esto, es negocio. Dios sabía que se podía hacer, ¿qué? Un negocio. Y se podía manipular. Si tú no tienes, imagínense yo aquí ahorita, yo queriendo digo, mire, aquí está la imagen de Jesús. Si usted no lo tiene, la bruja se le va a aparecer en la noche. Cómprela. Eso puede ser una manipulación. Si no es así, les meto temor, cómprelo. 200 pesos. Entonces se puede caer en negocio. Por eso Jesús dice, no imágenes, a mí adórame con tu corazón, con tu fe, cree que ahí estoy contigo. No es que nosotros queramos levantar una religión o una creencia, la Biblia lo dice. Amén. Algo para pensar como tarea, ya casi terminamos. Ahí en sus hojitas les puse algo para pensar. Si alguien no tiene hojita por ahí, le pide a uno que tenga y le saca una copia, ¿sale? O con el celular y le hace. Algo para pensar antes de irnos. Número 1, a lo largo y ancho de la Biblia, desde que usted empiece la Biblia a leerla hasta que termine, va a encontrar no a la idolatría, no a las imágenes, guárdate de los ídolos, no sacrifiques la comida a los ídolos, no te sientes a la mesa de los ídolos, huye de los ídolos. Usted se va a encontrar que es un pecado abominable representar a Dios. O sea, no nomás es uno, está lleno de que es un pecado delante de Dios, que es algo horrible delante de Dios, quererlo comparar. Número 2, hay apariciones, pero yo tengo una predicación que se llama las apariciones, y usted puede comprobar cuando una aparición es de Dios o hasta del diablo. ¿Sí o no es así? Entonces, si alguien la quiere, es gratis para poderlo explicar y todo eso. La Biblia dice que las imágenes no tienen poder para hacer el bien, ni para hacer el mal. Jeremías 10:5 lo dice. No tienen poder para hacer milagros, no tienen poder para hacer el mal ni el bien. Entonces usted no tenga miedo, ¿verdad? De eso, me va a castigar o algo así. La Biblia dice que Dios se burla de los que hacen imágenes. Isaías 44:9-20, se burla literalmente el Señor. También Dios dice que no confíes en los ídolos, en los dioses, porque entonces tú eres igual a un ídolo. Salmo 115 dice que ellos tienen ojos, no ven, oídos, no oyen. Dice, eres igual a ellos, por eso no entiendes mi palabra. Lo dice Salmo 115, todo completo. Lo puede comprobar. Amén. Entonces terminamos. ¿Cuál es el rostro de Jesús a final de cuentas? Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice, ayer te vi. ¿Se acuerda de ese? Ayer te vi. Es un canto hermoso, donde dice que él le pide, Adrián Romero le dice, Dios, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, pues lo vas a ver. Dice, cuando ves a un niño de la calle, ese es mi rostro. Cuando ves a un enfermo en un hospital, ahí está mi rostro. A uno que está en la cárcel, a uno que tiene necesidad, a uno que necesita de que le eches una mano, ese es el rostro de Dios. Entonces Dios sí tiene un rostro, pero estamos hechos a imagen y semejanza. Cuando nos respetamos unos a otros, estamos viendo ¿qué? El rostro de Dios. Amén. Por eso Dios no nos dejó un rostro, no nos ha dejado una imagen, porque podemos caer en hechicerías, en idolatrías, podemos caer en negocios ilícitos. Dios es sabio y dice, a mí adórame en espíritu y en verdad. Aunque no me has visto, me amas. Bienaventurado el que sin verme crea en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie. Este es el segundo mensaje.